Bien, entonces, una vez que tenemos en claro todo lo que es fisiológico, podemos entrar en lo que es arritmia. ¿Qué se considera arritmia? Toda alteración del ritmo fisiológico. ¿Mm? Y fíjense que hay un pequeño hilo acá donde nosotros hablamos de arritmias sinusales, alteración del ritmo fisiológico de ese 60 a 100 por bradicardia o taquicardia sinusal. ¿Mm? Pero son arritmias no patológicas. Nosotros ahora las que vamos a entrar son en las patológicas. Como decía Federico, tenemos entre las arritmias auriculares la extrasístole auricular, la taquicardia paroxística, la fibrilación auricular y el aleteo auricular. ¿Mm? Vamos a ir viendo de a una. Vamos a ver la extrasístole. La extrasístole es una sístole de la aurícula que no está dentro de esa cadencia. O sea, es una contracción auricular prematura. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bien. ¿Qué pasa con estas contracciones prematuras? Imagínense que esto es lo que marcaba Federico. Aparece una contracción auricular o un impulso eléctrico auricular fuera de esa cadencia 1 a 1. ¿No? Entonces tenemos que en algún punto aparece un 2 a 1, 2 de aurícula, 1 de ventrículo. Esta situación puede ser asintomática, el paciente puede no darse cuenta, muchas veces no se da cuenta, y en algunos casos puede haber palpitaciones. El paciente siente algo raro, ¿no? Siente las palpitaciones. Las palpitaciones es cuando uno siente, percibe el latido del corazón. ¿Mm? En mayor o menor medida lo siente. Algunos dicen, me salta el corazón del pecho, y otros, siento acá que se me mueve el corazón. ¿Sí? ¿Por qué pueden suceder las extrasístoles? Por estrés, por café, ¿sí? Exceso de cafeína. Siempre cuando hablamos de esto, hablamos de excesos, ¿no? Por tomar un cafecito no les va a pasar. Por tomar 10 cafés por día, probablemente. El consumo de alcohol, la pseudoefedrina es otra cosa. Y algunas drogas. Cuando hablamos de drogas, digamos de drogas no permitidas. Y otra situación que la puede causar es los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Mm? Esto, estrés, café, alcohol, pseudoefedrina, drogas, en general, hasta la pseudoefedrina, le suele pasar a los adultos mayores. ¿Sí? Adulto medio, adulto mayor. Las drogas y el EPOC incluyen al adulto medio joven. ¿Mm? Las drogas al joven. ¿Sí? ¿Cómo se ve una extrasístole? Yo les puse fotitos de todo para que lo entiendan. Fíjense, acá está marcado con una foto. Fíjense, esta es la cadencia normal, ¿sí? Onda P, QRS, T, ¿sí? Viene acá y aparece, y fíjense que dispara otro QRS. ¿Mm? Esto es una extrasístole, una sístole fuera de ese ritmo. Hay muchas personas que las tienen, ¿Mm? Y ni siquiera se dan cuenta. Lo que sigue es la taquicardia auricular paroxística. ¿Qué significa paroxística? Que puede
viene y se va. Sola. Viene y desaparece. Es un ritmo regular, ¿sí? Donde la aurícula se activa rápida y constante, ¿sí? Procede de un foco auricular solitario. ¿Qué significa eso? Que hay como si hubiera otro nodo que está generando impulsos, que se suman al impulso del nodo sinusal. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que aumenta la frecuencia cardíaca. Termina aumentando. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta por encima de los valores fisiológicos, fíjense que estamos hablando de 150 a 200 latidos por minuto, ¿qué sucede? Disminuye el volumen minuto. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene el tiempo suficiente para el llenado. Siempre acuérdense de esto. Nuestro corazón aumenta el volumen minuto siempre y cuando la frecuencia permita que se llene la aurícula y se llene el ventrículo. Cuando aumenta mucho la frecuencia, no permite el llenado correcto, el llenado completo. Entonces, es afectado el volumen minuto. Por lo tanto, la persona se puede sentir aturdida. Esto es lo que va a referir. Me siento aturdido, así como atontado. Tengo mareos. Puede percibir palpitaciones. ¿Por qué? Porque tiene el corazón latiendo, fíjense, a 150 a 200 latidos por minuto. Y rara vez puede tener un episodio sincopal. El episodio sincopal es la pérdida de conocimiento. ¿Por qué? Por una falta de irrigación instantánea del cerebro. El cerebro no recibe oxígeno y perdemos el conocimiento. En realidad no el conocimiento, el estado de conciencia. La persona se desmaya así de golpe y después se le pasa. ¿Por qué? Porque todo esto afectó su volumen minuto instantáneo y terminó con esa consecuencia. ¿Cuáles son las causas de esto? Modificaciones estructurales, cardiopatías estructurales. Podría ser el consumo de alcohol, sostenido y en exceso. La inhalación de gases tóxicos, como podría ser la intoxicación por monóxido, o la pericarditis, que es la inflamación del pericardio. La inflamación del pericardio va a comprimir al músculo cardíaco y no va a permitir su correcto trabajo. Cosa que va a tratar de compensar con un aumento de frecuencia. Profe, ¿Sí? la hipotiroidismo, ¿no entra también como causa? ¿O es otro tipo de arritmia la que causa? No, es otra arritmia. Profe, disculpe, entonces cuando hablamos de arritmias, de lo que estamos hablando es de una alteración en el impulso eléctrico del nodo sinusal siempre. Claro. No del nodo. Ah, O sea, el nodo puede estar enviando los 60 impulsos por minuto. ¿Qué puede sí. pasar? Que existen otros puntos del corazón donde se están produciendo más impulsos. Como si hubiera varios generadores. Puede haber uno solo o puede haber muchos focos ectópicos que producen más impulsos. Y esos impulsos, el corazón los recibe como si fueran sinusales. O sea, las células no pueden diferenciar este impulso vino del nódulo y este no. No tienen una forma de filtrado de eso. Entonces, ¿qué pasa? El músculo responde al impulso eléctrico, es como si vos, ¿viste esas maquinitas de sprayet que vos le ponen a la persona por fuera y le da impulsos eléctricos y el músculo hace taca, taca, taca y a vos te dicen que haces ejercicio y bajás de peso y qué sé yo? Sí, Sí. el músculo en forma externa. Claro. Puede recibir un impulso generado y enviado desde el cerebro
para que vos muevas el músculo, tenés un generador externo que le va a dar impulsos eléctricos al músculo para que trabaje. ¿Mm? ¿El músculo trabaja? Sí, trabaja. Pero Claro. no sé si vas a adelgazar. Está bien, entiendo. Listo, gracias, profe. En el caso del corazón pasa lo mismo, tenés muchos focos que están produciendo más impulsos. Entonces, acá tenemos dos situaciones, una es la fibrilación y otra es el aleteo auricular. Estas descargas son muy rápidas, ¿sí? Y la contracción que provocan va a ser rápida. Acá me falta un 0. La fibrilación es una actividad caótica, desordenada, como si fuera con muchas extrasístoles, para que ustedes lo entiendan. No tienen tanto que ver con la frecuencia que provocan, sino con esa situación caótica. Y que además van a ser transmitidas al ventrículo. El ventrículo va a responder a esos impulsos también. Sin llegar a fibrilarse, muchos de estos impulsos van a llegar al ventrículo y el ventrículo va a bombear así de rápido. Mientras que el aleteo, a pesar de ser muy alto, ¿sí? Es una frecuencia muy alta, el movimiento va a ser coordinado. Va a ser tu, 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 tu. Ahora lo vamos a ver, los dibujitos, y van a ver que los impulsos que recibe de la aurícula es como si fueran impulsos sinusales, pero a 300 por minuto. Y esos impulsos no llegan al ventrículo. Esta es la diferencia entre uno y otro, entre una fibrilación y un aleteo. ¿Qué pasa con los síntomas? Fíjense, la persona puede estar asintomática, puede no darse cuenta. Van a encontrar que los síntomas en general son estos. Persona asintomática o con síntomas. Entre los síntomas podemos hablar de las palpitaciones, puede haber dolor en el tórax, ¿sí? Y si hablamos de dolor, acuérdense, si hay dolor es porque una parte del corazón no está siendo bien irrigada, ¿sí? El músculo cardíaco está sufriendo, ¿sí?, de cierto grado de hipoxia por esto. No es que duele porque trabaja mucho, como si fuera, me duelen las piernas porque corro. No, duelen porque está trabajando y no tiene suficiente oxígeno. Puede haber aceleración del pulso. Fíjense, tenemos una fibrilación de 150 y resulta que el ventrículo está respondiendo a eso. El pulso se acelera. Seguramente no va a ser de 150 a 160, por ahí es de 120 el pulso, pero se va a acelerar. Puede ser irregular el pulso. ¿Por qué? Porque si no responde a todos los impulsos, responde a algunos. Entonces el pulso se convierte en irregular. Y lo que puede pasar es que la persona se puede chocar por esto. ¿Por qué? Porque ese aumento, ¿sí?, del trabajo, dijimos que es a expensas de ¿qué? Del volumen minuto. Entonces al disminuir el volumen minuto, hay una disminución de irrigación. ¿Cuánto? Y puede llegar al punto de shock, de que no hay irrigación, cerebro, grandes vasos, no hay una irrigación suficiente a los órganos diana, a los órganos más importantes, y la persona pierde el estado de conciencia. Desaparecen los pulsos, desaparece la tensión arterial. ¿Por qué? Porque está comprometido el volumen minuto. Vamos a las causas. Paso esto para arriba. Fíjense, hipertensión. La hipertensión, fíjense, siempre nos va a acompañar a los problemas cardíacos. Arteriopatía coronaria. ¿Cuáles conocen ustedes?
¿Qué arteriopatía coronaria? ¿Qué pasa con la esclerosis? ¿Mm? Eso es una arteriopatía coronaria. ¿Puede ser el infarto? ¿Cómo? ¿Un infarto? La consecuencia de un infarto, sí. Sí. Trastornos en el funcionamiento de las válvulas. ¿Mm? El alcohol que siempre nos acompaña. Acá tenemos el hipertiroidismo y la cardiopatía congénita, o sea, problemas cardíacos de esos que aparecen durante el nacimiento. Esas podrían ser las complicaciones. Las causas. ¿Qué pasa con las complicaciones? Acá tenemos dos complicaciones que son importantísimas. Una es la formación de coágulos. Cuando pasa esto, ¿sí?, y disminuye el volumen minuto, puede haber un remanente de sangre que está detenido en la aurícula, por ejemplo. Que no está circulando en forma normal. Nuestra sangre cuando se detiene, ya se los había dicho, se empieza a coagular. Entonces puede haber una formación de coágulos. Esos coágulos pueden secundariamente provocar un infarto cardíaco o cerebral, o una trombosis en alguna trombosis distal, o incluso pulmonar. O sea, un coágulo en el torrente sanguíneo es un gran problema para la persona. Y fíjense, la disminución del volumen minuto. La disminución del volumen minuto, ¿qué va a provocar? Que la persona no pueda cumplir con sus actividades en forma normal. Hay menor irrigación, ¿no, profe? Claro, disminuye la irrigación. O sea, el volumen minuto tiene que ser adecuado a lo que estamos haciendo, siempre. Entonces, en esta situación, se convierte en una situación donde no va a ser adecuado a lo que estemos haciendo. No es lo mismo que estemos sentados que estemos haciendo algún tipo de actividad. El paciente igual lo puede sentir como un cansancio o algo así, ¿no? Puede sentir mareos, puede sentir desorientación, puede tener visión borrosa. O sea, cualquier modificación del volumen minuto, que siempre va a ser en menos, es una disminución. Una disminución del volumen minuto es un problema de irrigación que el cerebro enseguida lo percibe. Entonces la persona va a sentir muchas cosas. Acá tenemos, fíjense, fibrilación auricular. Fíjense cómo se ve el electro y ven que hay un aumento de los complejos QRS y hay una irregularidad, que es lo que hablábamos. Estos complejos chiquititos son las ondas P. Son ondas P chiquititas. Y algunas generan algún disparo más, como este complejo, que no debería estar acá, o alguno de los dos no debería estar. Pero fíjense que genera la irregularidad de la que hablábamos. Pareciera desordenado. Claro, es desordenado. La fibrilación, el aleteo, fíjense, solo afecta a la aurícula. Y ahí pareciera que estuviera al revés, profe, ¿no? Sí, porque es otro complejo. Acá lo tenés. Acá Es se otro ve. terminal, ¿no? Claro. Este es de 2. Este es otro complejo.
O sea, yo tomé esos dos porque, en particular, porque es donde se veían bien. Donde son electros reales donde se ve bien. A veces cuesta identificarlo. Entonces esto es bastante amplificado, se ve bien el aleteo. Ahora vamos a las arritmias ventriculares. También tenemos extrasístoles ventriculares. Podemos tener taquicardia ventricular, podemos tener fibrilación. Acá es importante, sí, el aumento de la frecuencia. Yo tomé solo esto, las extrasístoles, taquicardia ventricular, fibrilación y asistolia. Hay más. Pero me parece que con que entiendan esto ya sería más que suficiente. Al igual que la extrasístole auricular, es un latido producido por una activación eléctrica anómala. En este caso se origina en el ventrículo. Es como si hubiera un nodo, un foco ectópico, pero en el ventrículo. No en la aurícula. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen complejos que no deberían estar. Si uno toma que esta es la distancia, este sería el irregular, a pesar de que acá está marcado acá, pero para mí este es el irregular. ¿Se entiende? Sí, porque el que No, parece profe, marcado, ¿podría profe, parece repetir? que tiene un doble pico, por eso. ¿Cómo? ¿O no? El que aparece marcado arriba pareciera que tiene un doble pico el Sí, QR. tiene doble pico, como si hubiera, pero estos también lo tienen. No se ve bien, pero lo tienen. Está Por más eso que está marcado por eso. arrastrado. Podría ser. Fíjense que es una extrasístole. Esto es una sístole que aparece de vez en cuando. Nada más. No son muchas. La persona no se ve afectada. Es probable que ni siquiera tenga síntomas. De hecho, muchas personas tienen extrasístoles desde chiquitos y viven toda su vida con extrasístoles. ¿Qué pasa? Pasamos a la taquicardia ventricular. Acá, esa extrasístole no es una, son muchas, lo que significa que hay muchos focos que están generando impulso y se suman al sinusal. Y disparan en forma sucesiva. Por lo tanto, ¿en qué lo vemos? En un aumento de la frecuencia ventricular. Lo que está aumentando es la frecuencia del ventrículo. Y si solo aumenta la frecuencia del ventrículo, ¿sí? Como decía Federico, se rompió de vuelta la relación 1-1. Estamos 1-3, 1-5. No sé cuánto, no. ¿Sí? Pero tenemos una relación rota. También las causas podrían ser una cardiopatía estructural, un infarto previo, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca. Esto es sintomático, esto no es que... Esto no pasa desapercibido por la persona. Lo que puede es no sentir las palpitaciones. Pero que esto compromete el volumen minuto. En forma rápida lo compromete. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber síntomas. La debilidad, el mareo, el malestar torácico, las palpitaciones y el malestar torácico podrían no estar. Son las que podrían no estar. ¿Por qué? Porque esto depende de la sensibilidad de cada uno. Sin embargo, la debilidad y el mareo sí, porque ahí el volumen minuto no está siendo suficiente. El ventrículo no se va a llenar de la misma forma. ¿Por qué? Porque la aurícula bombea una vez, y en esa vez
El ventrículo está bombeando 3, 4. No se llenó. Entonces no va a haber un volumen minuto adecuado. La disminución del volumen minuto va a ser importante, va a ser relevante para y esto podría derivar en una fibrilación ventricular, que es lo que vamos a ver después. El tratamiento de la taquicardia ventricular es la cardioversión o la administración de antiarrítmicos, medicación que que ese ventrículo tome el ritmo fisiológico. Profe, ¿qué es la cardioversión? La cardioversión es darle a la persona una descarga eléctrica para que el nodo sinusal vuelva a comandar todo el trabajo cardíaco. Es eso nada más. O sea, el desfibrilador lo que hace es genera una descarga eléctrica que seguiría el circuito o sea, va por fuera del corazón, pero el impulso se mueve de la misma forma, siguiendo desde el nodo sinusal hasta las ramas de Purkinje, tratando de que el nodo sinusal vuelva a comandar el trabajo del ventrículo en este caso. ¿Cómo se ve la taquicardia ventricular? Así. Fíjense que se pierden las otras partes del complejo. ¿Por qué? Porque este complejo es mayor, los tapa. No se ve lo que pasa en la aurícula, se perdió. ¿Por qué? Porque es una sucesión de QRS que tapan todo, que tienen más amplitud. Entonces, el electro va a medir solo lo de mayor amplitud, no va a medir lo de menor amplitud. Eso es lo que pasa. ¿Qué sigue después de la taquicardia ventricular? La fibrilación. Yo les dije que podía ser una consecuencia la fibrilación. En este caso las contracciones son descoordinadas, ineficaces, son muy rápidas y hay más generadores de impulsos eléctricos, caóticos. La fibrilación es el músculo cardíaco está temblando. No está haciendo el trabajo de contracción. Está haciendo así, como cuando temblamos que tenemos frío. Entonces, no hay bombeo. No hay volumen minuto. Entonces, esa persona que va a tener, si ustedes quisieran tomarle la tensión arterial, no la va a tener. Si ustedes quieren tomarle los pulsos periféricos, no los va a tener. Si quisieran tomarle la frecuencia cardíaca, no la van a poder tomar en puntos periféricos. ¿Por qué? Porque el volumen minuto es ínfimo, imperceptible. Y si no hay volumen minuto, ¿qué va a pasar? La persona pierde el estado de conciencia. Se va a desmayar, porque su cerebro no recibe irrigación. Ningún órgano va a recibir irrigación. Por lo tanto, esto es una situación de urgencia. La persona, si no hacemos algo, se muere. ¿Qué hacemos con este paciente? Tenemos que iniciar RCP. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que tenemos que hacer es que el corazón bombee sangre por todo el organismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En forma mecánica. RCP es hacer que el corazón bombee, porque lo estamos, en vez de que todo el circuito eléctrico haga que se contraiga, nosotros desde afuera lo vamos a aplastar como una pelota, y vamos a tratar de restaurar ese bombeo.
básicamente hacer RCP es eso. La RCP básica, por eso se recomienda la RCP básica, que todo el mundo la sepa. ¿Por qué? Porque ante una fibrilación ventricular lo primero que hay que hacer es eso. Después se desfibrilará el paciente, si disponemos de los elementos. ¿Cuáles son las causas? Arteriopatías coronarias, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, shock, ¿sí? Que podría ser cardiogénico, podría ser de causas infecciosas, podría ser dologénico, podría ser séptico, podría ser, ¿cómo se llama? Digamos, una situación de anafilaxia, podría ser por pérdida de todo el volumen de sangre. Podría pasar por electrocución. Por trauma también, ¿no? ¿Cómo? Por trauma también, ¿no? Sí, sí, sí. El trauma del shock, porque recuerdo los traumas del volante. Lo que pasa es que vos decís, cuando hablas de trauma es general. Trauma es una situación muy amplia. Entonces vos decís, dentro del trauma el paciente podría tener una lesión donde tiene un sangrado profuso. Entonces, en ese caso, ¿qué hizo? Perdió todo el circulante, entonces tiene un shock hemorrágico. También podría ser por un golpe en el tórax, en el corazón, que altere el trabajo eléctrico del corazón. Por electrocución, la electrocución puede alterar el funcionamiento, de la misma forma que lo puede restaurar, lo puede alterar. Por ahogamiento, y también hay más causas. Yo les puse algunas nada más, no tantas, me parece que no. Lo que tienen que tener en cuenta es que, digamos, la fibrilación ventricular es una situación de emergencia. Son segundos para hacer algo porque si no la persona se muere. Es el peor, o la peor de las arritmias. Así se ve una fibrilación ventricular. Fíjense que es solo un montón de impulsos que no dicen nada. Cuando uno ve un electro con esto, el paciente seguramente está inconsciente. ¿Qué sigue a la fibrilación ventricular? Sigue la sistolia, que no es como en las películas, así, una línea perfecta, no, es así, es irregular. Esa de las películas es porque desconectan el electrodo. La sistolia es la ausencia de sístole. No hay sístole, no hay bombeo, no hay trabajo cardíaco. Si hay asistolia, lo único que podemos hacer es RCP. ¿No se puede desfibrilar? Mira, espérate un poquito.